Buenas tardes. Antes que nada, gracias a la organización y sobre todo a Alejandro por contar conmigo para esta noche y a todos y esta tarde. Todos y cada uno de vosotros que estáis aquí movidos por la curiosidad escuchándome. Mi nombre es Cristina Carrión de León, soy investigadora comercial y soy una curiosa del comportamiento humano, tanto por devoción como por vocación. Y dentro de ese análisis siempre empiezo por mí misma. Además, me considero una persona curiosa y, bueno, más coloquialmente, vale, no, tranquilo. Es que me ha cambiado un poco la presentación, pero venga, sigo. Soy una persona que coloquialmente se denominaría cotilla, ¿vale? Y según la RAE, una persona cotilla es una persona que es amiga de los chismes y cuentos. Así que podréis imaginar lo ilusionada y emocionada y entregada que me encuentro esta tarde a poder contaros mi cuento. La curiosidad salvó al gato. Y dejadme que os cuente algo, dejadme que os lleve a través de él, ¿vale? Vale. No pasa nada. No sale. Bueno, voy a ir para atrás. ¿No se puede ir para atrás? Sí, hacia arriba. Vale. Dejadme que os cuente. Sí. Desde pequeña, uno de los libros que más me han marcado y que todavía conservo es el porqué de las cosas. No sé si alguien más conoce este libro, pero creo que define esencialmente o básicamente mi esencia. Soy una persona curiosa que va preguntando constantemente, indagando y haciendo preguntas. Sí, lo sé, soy la típica cliente profesional, pesada, que está continuamente preguntando y relacionando cosas, pero tranquilo, es algo que hago con relativa inconsciencia, aunque ya le he puesto bastante foco y sé que mi cabeza es algo que supercomputador, que solo se enciende cuando a mí me interesa y que solo se enciende cuando me interesa y el resto pues voy captando todo tipo de estímulos mientras tanto, ¿vale? En realidad soy una persona muy observadora, curiosa y vivo fascinada por todo lo que por todo lo que veo y me rodea, pero más especialmente lo hago desde la pandemia. ¿Por qué? Porque he observado que ante estímulos económicos, sociales, sanitarios que hemos estado viviendo, el ser humano se ha adaptado con una facilidad pasmosa. Me gusta pensar en las personas en clave de gotas de agua, más emocionalmente sobre todo, porque si los miras con un microscopio tienen un montón de partículas, pero realmente se adaptan perfectamente a cualquier entorno interno. Pero yo no me dedico a pensar en clave de personas de forma individual, sino yo analizo el mercado. Y el mercado para mí no deja de ser el conjunto de lo que formamos todos. Y al fin y al cabo, si una persona no deja de ser como una gotita, un mercado no deja de ser la corriente. Y veo como este está evolucionando mucho más rápido de lo que yo llevo observando los últimos 20 años. Y esto me fascina porque veo como estamos viviendo un cambio de era en tiempo real. Un cambio de era donde donde estamos continuamente adaptándonos, encontrándonos con una serie de estímulos y adaptándonos a ellos continuamente. Pasando de una era industrial, donde una era industrial, donde el foco lo teníamos puesto en los procesos y en los procedimientos, y el ser humano en aras de poder controlarlo, lo que ha hecho es medir y sistematizar el control para poder llevarlo a cabo, a una era que es completamente distinta, que es la de la creación, que es la era digital,
donde el foco lo tenemos puesto en las personas y en la capacidad que tienen para generar contenido. Pero fijaros que en esta transición nos encontramos que viniendo de aquí hay un montón de máquinas y de Machine Learning o Big Data que se encuentran actualmente analizando y procesando e interpretando la cantidad de datos que en tiempo real se están generando hoy día y viendo y entendiendo cómo evoluciona el ser humano. Un ser humano que por otro lado se encuentra inmerso en romper sus propios límites, porque nosotros estamos descubriendo, insisto, en tiempo real lo que suponen determinados cambios. La inteligencia artificial, el teletrabajo, la reducción de la jornada laboral, la sustitución de máquinas por empleados son realidades que estamos viviendo, pero cuya finalidad y aplicabilidad real todavía la estamos testando. Entonces, con todo esto, descubro hace justo un mes, cuando me invitaron a la charla, un artículo muy interesante de Jenny Roca, es español, uno de los 25, reconocido varias veces como una de las 25 personas más influyentes del mundo de Internet, que lleva más de 25 años dedicado a él y del que recomiendo su lectura y cuya visión me parece muy interesante como historiador, como licenciado en Historia y arqueólogo, ¿vale? Y el título me fascinó. Decía, todo va muy deprisa, pero no será rápido. Ostras, pues ya me emocioné, porque automáticamente me inspiré para poder encontrar el tema de la charla de hoy, porque enseguida vino mi gran pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de ver esa realidad, si somos capaces de saber a lo que nos enfrentamos, no va a poder ser todo tan rápido. Al final del artículo describe brevemente cómo somos una generación bisagra, que debemos de salir de una era industrial que ya sabemos que no funciona, que tiene sus días contados, a una era digital que todavía no está consolidada. Y esta es la razón o lo que me ha inspirado la charla de hoy, el poder contaros y poder entender el porqué. Y para esto me he inspirado en la neurociencia y un par de conceptos básicos, no me voy a enrollar mucho aquí, pero un par de conceptos básicos que me pueden ayudar a trasladar junto a una serie de diagramas y dibujos de creación propia. Espero que sean acogidos con cariño, porque lo que pretendo es representar conceptos que pueden llegar a ser algo complejo. El primero de los grandes conceptos que quiero trasladar es simplón, como que diríamos aquí en Canarias, y estoy seguro que todo el mundo lo conoce, pero es que nosotros tenemos un cerebro bicéfalo. Tenemos dos grandes jefes que trabajan de forma completamente distinta, ¿vale? Uno es lineal, categórico, analítico, lógico, preciso, que trabaja de una forma sistemática y cuya ejecución es lineal. Y el otro, el derecho, es absolutamente sensitivo, emocional, bueno, más bien sensitivo, espontáneo, creativo, libre de y una capacidad de generación de contenido exponencial. ¿Qué significa esto de exponencial? Nosotros somos capaces de burbujear imágenes, información inconexa y relativamente holístico, porque pueden llegar a convivir todos al mismo tiempo. Esto no ocurre en el hemisferio izquierdo, que tiene que ser lineal y donde el paso siguiente no puede venir si no se da el previo. Y justamente me pregunto, ¿qué hemisferio creéis que hemos podido estar desarrollando en esta era digital que recién estamos saliendo? Obvio que el izquierdo, ¿vale? Pero insisto, no es que lo diga yo,
Podemos ver cómo hasta ahora en el sistema educativo hemos pasado cientos de años aprendiendo a desarrollar todas las competencias de memoria, de lógica, y nos han ido midiendo por eso. Nadie nos ha medido por la capacidad de creatividad, de imaginación, y las emociones y las sensaciones recién las estamos conociendo y aprendiendo a gestionarlas. El segundo gran concepto que quería trasladaros, y a mí personalmente me impacta, en función del tipo de estudio que vosotros leáis, es que entre el 90 y el 95% de nuestro cerebro funciona de forma automática. Es decir, somos autómatas. ¿Por qué? Porque el proceso de toma de decisiones es tan complejo para valorar dos alternativas que busca eficiencia a la hora de tomar decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que vosotros tomasteis una decisión por primera vez? Por ejemplo, la compra de una casa, de un coche, o pudisteis pasar semanas, meses para tomar una decisión correcta. Ese es el tiempo que nosotros de forma natural necesitamos para implementar una decisión. Nada operativo con la cantidad de cientos de decisiones diarias a las que nosotros debemos hacer frente, desde la leche que cojo del lineal, la guagua que me trae al niño al trabajo o qué ropa me voy a poner. Fijaros en una decisión cualquiera de nuestro día a día, en el que de forma automática tenemos una sensación de hambre y el cerebro automáticamente en milésimas de segundo nos recuerda lo que hemos hecho en esa ocasión, en otra ocasión similar, y tomamos la decisión de ir al estanco más cercano y comprarnos nuestro snack favorito. En esta decisión, que nada tiene que ver con la compra de la casa inicial, ¿verdad?, no estamos valorando otra serie de circunstancias, como podemos querer tener un estilo de vida más healthy, o queremos cambiar determinado patrón, o queremos dejar de consumir gluten o cualquiera de ellos. Pero fijaros que si a mí este dato no solo siempre me ha impactado, todavía me supone una mayor sorpresa comprobar las consecuencias que puede suponer dentro de nuestros actos que nosotros vayamos en piloto automático todos los días. La primera, como investigadora, como profesional dentro de mi área, digo, ostras, qué responsabilidad tengo de, en el momento en que voy a analizar o interpretar una situación, de decidir no verme sometida siempre a los mismos patrones y condicionantes de pensamiento. Estar absolutamente siempre abierta a venir a charlas, a escuchar, a ver gente de todo tipo, a inspirarme, incluso a la desagradable sensación en cualquier estudio de enfrentarse con un folio en blanco a la hora de exponer y no saber nada. Y segundo, como colectivo. Como colectivo también me parece importante la repercusión. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos ahora, no se ve muy bien, pero pintamos estrella para representar las situaciones en las que nosotros nos estamos enfrentando ahora. Es una situación convulsa, ambigua, compleja, de las que no tenemos cierta sensación de lo que va a ocurrir, ¿vale? Volátil, y que es lo que se conoce por sus siglas en inglés como entorno VUCA. Este es el tipo de entorno en el que nosotros nos estamos viendo involucrados. Un confinamiento es una prueba de ello. Nadie se podía imaginar ni en sus mejores sueños, que sus peores, depende de las circunstancias, que íbamos a estar confinados 3 meses. Este es el tipo de realidad que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora de forma sistemática y nos ha traído aquí va a ser lo mismo que nosotros necesitamos para llegar a un futuro incierto? De entrada, una ejecución lineal no va a poder ser compatible con una visión natural. Yo le llamo, es una palabra derivada de naturaleza,
como el ejemplo vivo más cercano de un sistema en el que conviven múltiples sistemas y hay un orden natural sin que haya un caos y un control. ¿Vale? Entonces, utilizando con este nivel de inconsciencia se pone de manifiesto que debemos estar con una percepción o atención plena o conciencia de nuestros actos cada día como consumidores o dentro de nuestro desarrollo del día a día, cada día más importante. Y si nosotros aplicamos esta atención plena, bien podríamos denominar estos dos hemisferios de esta forma. Un hemisferio izquierdo y derecho, donde esa conciencia o esa atención plena bien podríamos denominar como pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es un concepto nuevo, ya lo venían utilizando en la antigua Grecia Sócrates o Platón, ¿vale? Y que está definida como la capacidad que tiene el ser humano de poder observar y adaptarse a la información que está viendo. Así que si nosotros somos capaces de ver esta realidad así vista y vemos que el pensamiento crítico no deja de ser, perdonadme el símil, pero un músculo, y como músculo se puede ejercitar, vemos que tenemos 4 palancas principales para hacerlo. La primera es la selección y activación de la información, y esto ya podemos venir utilizándolo de fábrica, es decir, hasta ahora sí nos han enseñado a desarrollar el hemisferio izquierdo, sí nos han a desarrollar y a estereotipar todo tipo de información y por esto nos han evaluado. Es como si la evolución del ser humano o dentro de la evolución del ser humano nosotros hubiésemos desarrollado como una pierna más larga que la otra. Vamos por la vida con un hemisferio más desarrollado que el otro. Vamos cojeando por un exceso de control y lógica del hemisferio izquierdo y lo más importante, y según lo que acabamos de ver, de forma absolutamente inconsciente. Vamos como cojeando y de lo que no somos conscientes. El aplicar el pensamiento crítico nos obliga a ver los dos hemisferios de forma diferencial. La segunda palanca, que son las habilidades para la resolución de los conflictos, lo pongo en el lado derecho porque es un área sintiente y porque al fin y al cabo es el desarrollo de la habilidad de sostener la frustración de encontrarte o una nueva realidad o una nueva forma de ver las cosas o el conflicto tanto interno como externo de no saber cómo resolver y controlar una situación. ¿Vale? La segunda son los intereses. El interés lo pongo en el lado izquierdo porque serán todas aquellas áreas o temáticas que nos apasionan, que nos mueven el corazón, ¿vale? De todos los que estamos aquí, no todos tenemos las mismas áreas de interés y a no todos nos mueven las mismas cosas. Y por último, la curiosidad, para mí la más importante y además la que evita el desempate. La curiosidad, definida como el instinto, como es instintiva y se puede definir como el anhelo o el deseo de conocer una realidad en aras de la supervivencia, ¿vale? Como veis, al final, después de todo lo que hemos podido hablar, podemos llegar a ver que el problema por el que no va a ser rápido va a ser seguramente porque hemos venido con una preponderancia del hemisferio izquierdo, venimos cojeando por un exceso de control y lógica y vamos a tener que abrirnos a la oportunidad de poder desarrollar el hemisferio izquierdo. Va a ser la razón por la que no va a ser tan rápido.
donde la clave del éxito y del desarrollo humano va a estar en la capacidad que tenga de poder desarrollar, cuanto más conciencia le pongamos y más atención, más rápido será, el hemisferio derecho, tanto como lo tenemos el izquierdo. Y si nosotros ahora lo vemos de esta forma, podríamos llegar a ansiar ese equilibrio interno que antes también denominaron, ¿vale? Como en la charla anterior, y empezar a entender que quizá siempre nos han contado que la distancia más larga que tiene el ser humano van de los 40 centímetros que distan de la cabeza al corazón, ¿no? Ahora, viendo esto, quizás esa distancia es más corta de lo que esperábamos, pero no menos complicada, y que somos la generación bisagra que nos toca articular ese desarrollo hacia la siguiente etapa, que es desarrollar el otro hemisferio y darle la preponderancia tanto como la que le hemos venido dando al hemisferio izquierdo, y que tenemos que utilizar el pensamiento crítico como puente para traspasar, para acercarnos a él, y la curiosidad como la tropa de avanzadilla para conquistar un hemisferio sintiente que bien podemos denominar corazón, para ansiar ese tan anhelado equilibrio. Por cierto, la curiosidad, los gatos son curiosos porque son el único, dentro de la cadena alimentaria, son el único animal que a la vez es presa y depredador. Entonces tiene que desarrollar la observación, el aprendizaje y el aprendizaje a través de la curiosidad como método para sobrevivir. Muchas gracias.